Amigos y amigas, muchas gracias por conectarse. Justamente estábamos ahorita comentando en el backstage de este programa que está preparado justamente para ustedes, para todas y todos ustedes, porque hace unos días, el miércoles a medianoche, allá en Acapulco, pues un fenómeno natural llegó a irrumpir las vidas de muchas personas, y este programa está dedicado para que todos ustedes que nos están viendo hagan sus preguntas, ¿no? Hoy con nosotros está el doctor Jorge Zavala Hidalgo. Él es director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático aquí en la UNAM, y lo que intentamos hacer es responder estas preguntas, estas dudas, ¿no?, que nos quedan tras el paso de Otis aquí en México. Entonces, bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Milagros, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, y vamos a pasar directo porque sabemos que nos van a empezar a llegar un montón de preguntas. Y doctor, explíquenos por favor, para empezar, ya hemos visto las imágenes satelitales, hemos visto gráficas y demás, pero si nos puede comentar, ¿qué es un huracán? Bueno, es una pregunta muy directa. En realidad es un sistema meteorológico en el cual se conjunta una gran cantidad de energía en una sola región en pocas horas o pocos días, y se caracteriza por tener una circulación de vientos, que es decir, casi una circunferencia en los niveles bajos, y en el hemisferio norte esos vientos giran en contra de las manecillas del reloj, y cuando es muy intenso va teniendo en el centro un centro muy bien definido que se conoce como el ojo del huracán. Cerca de esta región los vientos convergen, es decir, se van acercando, suben, y en la parte alta se da una gran cantidad de condensación, formación de nubes y lluvia, y hay unas zonas de descenso, y esto se va reproduciendo. Para que esto ocurra se requiere una gran cantidad de energía que se obtiene de las condiciones oceánicas en donde está el ciclón tropical. Gracias, doctor. Y sabe, auditorio, les voy a contar algo. Yo soy de Cancún, y en Cancún pues he pasado por diversos huracanes que han azotado nuestro mar Caribe, y saben, siempre en las noticias vemos algunos títulos, ¿no? A veces vemos huracán, a veces vemos ciclón. Doctor, ¿usted cómo podría ayudarnos a diferenciar qué es un huracán o qué es un ciclón? Son sinónimos, incluso a veces también escuchamos la palabra tifón. ¿Cómo podemos nosotros conocer mejor estos fenómenos? Bueno, en realidad se refieren al mismo fenómeno, son nombres que se le da. Ciclón es el nombre genérico, pero ciclón tropical, porque hay ciclones que no son tropicales, son ciclones extratropicales y que tienen algunas características diferentes. Y la palabra huracán es una palabra de origen regional, de la región de México, y la palabra tifón pues viene de Asia. Entonces en Asia se les llama tifones, pero en realidad son el mismo fenómeno con distintos nombres. Gracias, doctor. Y hemos visto también que, tienen diferentes tipos de intensidad. Vimos ahora en Acapulco, pero también hemos visto otros huracanes de diversas categorías. A veces aparece en la prensa, ¿no? Categoría 1, categoría 2, 3, 4 y 5. ¿A qué se refiere con esto, doctor? Si nos puede, por favor, incluso darnos ejemplos para saber como la magnitud, porque a veces nos hablan de 250 kilómetros, ¿no? Por hora. ¿Qué significa esto, doctor? Bueno, en realidad los ciclones tropicales o los huracanes se clasifican de distintas maneras, y la más común es a partir de la intensidad de los vientos a una altura de 10 metros, y se considera que son los vientos que ocurrieron en algún lugar del ciclón, que son los más intensos, donde son los vientos más intensos, y ocurrieron por al menos un promedio de 1 minuto. Y entonces es una forma de clasificar a los ciclones tropicales, pudiendo ellos, ser de distintas intensidades. Entonces, dependiendo de la intensidad, le vamos dando una categoría de más de 119 kilómetros por hora, ya se considera que alcanzó la categoría 1. Uh-huh. Si pasa de 153 kilómetros por hora, los vientos, es la categoría 2, de 178 la categoría 3, de 209 kilómetros por hora la categoría 4,
y un huracán que rebase los 252 kilómetros por hora es de categoría 5. Ahora, la categoría se da independientemente del momento, es decir, si en un momento dado alcanza una categoría, digamos categoría 3, y después se debilita, entonces se dice que el huracán fue de categoría 3, aunque puede después naturalmente ir disminuyendo la intensidad de los vientos. Pero yo sí quisiera comentar que, aunque esa es la forma común en que se clasifican los huracanes, pues hay otros impactos que son muy importantes, como puede ser la precipitación, o sea, la lluvia que provocan, o puede ser la marea de tormenta, o por ejemplo, en algunas regiones pues tenemos problemas de deslaves. Entonces, no nada más debemos de guiarnos por la categoría de un huracán. Sí es muy importante para identificar los vientos, que es una de las características destructivas, pero no necesariamente un huracán de categoría 1 o 2 puede no ser muy peligroso o muy destructivo. Gracias, doctor. Y bueno, ya ahorita nos ha hablado sobre las categorías, que es un huracán, pero ¿pudiera explicarnos? Y yo sé que a muchos de los que nos están viendo nos preguntamos cómo es que ustedes estudian, ¿no?, los huracanes. A veces escuchamos sobre cazahuracanes, ¿qué es eso? ¿Hay en México? ¿Sí puede ahondar, por favor, en eso? Bueno, hay muchos aspectos que se estudian de los huracanes, ¿no? Cuando hablamos de los cazahuracanes, casi siempre se refiere a estos aviones que van a monitorear los huracanes que pueden impactar. Sin embargo, también se utilizan estos cazahuracanes para ir a estudiar simplemente huracanes, independientemente de que estén alejados de la costa. Y se estudian distintos aspectos. Entre las cosas que más le interesa a la ciencia es entender precisamente qué condiciones hacen que un huracán se intensifique o se intensifique rápidamente. ¿Por qué algunos se intensifican y algunos no? A pesar de que tienen condiciones o están en condiciones que pueden ser similares. Se saben de las características generales que favorecen que un huracán alcance una categoría mayor, pero no se saben muchos detalles. Gracias. Entonces, bueno, para estudiarlos, ya no contesté eso, ¿no? Para estudiarlos, pues se toman mediciones, como por ejemplo el perfil de vientos, o sea, perfil me refiero desde la altura hacia zonas más bajas, o por ejemplo el perfil de humedad relativa, si hay, por ejemplo, condiciones favorables para que se dé una circulación ciclónica, que eso quiere decir, por ejemplo, si los vientos tienen una cierta cortante, digamos, no sé si me ven, o sea que en una zona van en una dirección y en la otra en la dirección contraria, entonces en la parte en donde se da esta diferencia de dirección se favorece la rotación y la formación e intensificación de los ciclones, entonces se dice que está en una zona con vorticidad positiva. Y cuando está en una condición contraria, pues se dice que es vorticidad negativa, y una sí favorece, la primera favorece el desarrollo de ciclones y la segunda no. También es muy importante entender cómo se da la interacción entre el océano y la atmósfera. Entre el océano y la atmósfera hay interacciones que tienen que ver con la evaporación, y esto también está asociado a lo que se llama el intercambio por calor latente, que es la cantidad de energía que se necesita para que el agua en forma líquida pase a forma vapor. O también los vientos van ejerciendo esfuerzos sobre la superficie del océano, van provocando evaporación, pero también esa fricción va frenando al ciclón tropical, van desarrollando oleaje, ese oleaje va desarrollando espuma. Bajo qué condiciones entonces ya cuando el viento, al ser muy intenso, deja de generar tanta fricción porque hay tanta espuma que ya también disminuye la fricción. O sea, hay una gran cantidad de variables que se tratan de entender para conocer mejor pues digamos, la evolución de estos gigantescos sistemas, ¿no?
Gracias, doctor. Y nos están empezando a llegar varias preguntas que justamente tienen que ver con lo que usted comenta, ¿no? Acerca de la intensidad, como interés por parte de la ciencia, ¿no? En conocer por qué algunos son más fuertes que otros. Nos pregunta Silvia Torres, ¿por qué no fue predecible la fuerza con la que pegó Otis a Acapulco? Y si debido al cambio climático tendremos más huracanes que se comporten de esta manera. Bueno, la verdad es que no sabemos exactamente por qué no se pronosticó adecuadamente, porque pues si hubiéramos sabido lo hubiéramos pronosticado adecuadamente. Pero hay varias hipótesis y en mi opinión lo más importante es que realmente no conocíamos el estado actual o en el estado en el cual se estaba desarrollando Otis, el estado de la atmósfera, las condiciones atmosféricas y las condiciones oceánicas. Entonces, a partir de una mala información, los modelos numéricos que tenemos para pronosticar la evolución de los ciclones, pues no lo alcanzaron a desarrollar o no vieron que había condiciones para que se intensificara. Entonces, esa es la principal causa, en mi opinión. Y hay otras hipótesis que incluso hablan de que pues, las condiciones son tan extremas que los modelos están calibrados, decimos nosotros, para ciertas condiciones, y fue una condición extrema, pero yo creo que no, yo creo que más bien nos faltó información del estado realmente del océano y de la atmósfera. Gracias. Y ya llevamos muchos años en que se habla, después del huracán Katrina se empezó a hablar mucho de la importancia de conocer mejor las condiciones oceánicas subsuperficiales, no la temperatura superficial del mar solamente, sino también la temperatura subsuperficial. Y en este caso a mí me parece que tuvimos una condición también que favoreció la intensificación rápida, esa es la palabra, que en pocas horas cambie de categoría. Y eso requiere una cantidad de energía enorme para que pueda ocurrir, y ocurrió. Y doctor, en este sentido nos pregunta Noé Rafael Ferrus Gómez y Wendy, dice, ¿los huracanes tienen algún patrón geométrico en su forma o manera de actuar? Bueno, sí tienen una geometría, tienen sus tamaños, sus escalas espaciales, típicamente pues pueden ser desde cientos de kilómetros hasta pues yo creo que hasta 1000 kilómetros los más grandes, ¿no? Desde luego, cuando hablo de diámetros tan grandes, pues la zona de influencia, los vientos no son tan intensos, pero sí tiene una gran cantidad de precipitación, digamos, pensando en la zona en que hay una recirculación de los vientos. Y se parecen en el sentido de que pues responden a las mismas condiciones físicas, de que siempre giran en el hemisferio norte en particular, giran en los niveles bajos, giran ciclónicamente, tienen una zona en donde hay un ascenso de las parcelas de aire, ascienden, y luego hay una zona donde después de subir, entonces empiezan a alejar del centro, que entonces divergen, y hay una zona de descensos, entonces se cumple un ciclo, entonces todos son similares en ese sentido, ¿no? Yeah. Pertenecen a la misma familia de fenómenos, están gobernados por las mismas condiciones físicas, ¿no? Ya. Nos pregunta Mariloli Pérez, ¿marea de tormenta y marejada es lo mismo? ¿Cuál es su indicador de peligro? Bueno, la marea de tormenta es esa elevación del nivel del mar asociada a los vientos intensos que tiene un huracán y que va a provocar que el agua se apile en las costas y suba de nivel. En ocasiones puede ser tan grande como 5, 7, 8 metros sobre el nivel medio del mar y entra hacia tierra, de la línea de costa hacia adentro, como si fuera un tsunami. En el sentido de que entra con una gran corriente y es muy destructivo. Y es provocado precisamente por los vientos de los huracanes. También hay otros fenómenos que lo pueden provocar, como por ejemplo los nortes, aunque no de tal magnitud, los vientos de norte. Pero en el caso de los ciclones tropicales, pues sí se requiere que
No todos los ciclones tropicales tienen una marea de tormenta importante, se requiere que los vientos sean muy intensos, pero también depende de la trayectoria del ciclón, de la forma de la línea de costa, de qué tan ancha es o no la plataforma continental, que es la zona somera, y pues sí, de la velocidad de desplazamiento del ciclón. Entonces, hay casos en los cuales se tiene una marea de tormenta importante y ha sido el factor que más vidas ha causado, más muertes ha provocado, porque pues entra y se lleva todo. Claro. La verdad, yo lo que tenía más miedo era de la marea de tormenta en este ciclón. La información que tenemos no muestra que haya habido una gran marea de tormenta, pero probablemente haya ocurrido un poco hacia el sureste de Acapulco y hay que esperar unos días para ver. Para conocer eso. Los compañeros del servicio mareográfico ya fueron a hacer una visita, a obtener los datos de las estaciones con las que se cuenta, y pues nos comentaron que no se ve una gran marea de tormenta, no se ve ninguna señal, y desgraciadamente el sensor de nivel ya no alcanzó a operar cuando el ciclón alcanzó cierta intensidad. Sí el de viento y sí el de presión atmosférica, pero entonces habrá que estudiar y mapear qué tanta marea de tormenta hubo. Pero hay que tener mucha precaución con la marea de tormenta, porque es muy destructiva. Por ejemplo, el año pasado en Florida, con el huracán Ian, hubo una gran marea de tormenta y murieron más de 200 personas, fundamentalmente por marea de tormenta. El huracán Katrina, muy conocido en Nueva Orleans, murieron más de 2,000 personas también por la elevación del nivel del mar, que rebasó los diques e inundó y murió más de 1,500 personas oficialmente. Y doctor, en este sentido, ahora que usted menciona justamente como lo devastador, ¿no? Y terrorífico que pueda ser el paso de un huracán, nos pregunta aquí Miguel Claro, dice, ¿por qué a los huracanes les ponen nombres de personas? Ay, ahí sí no sé, fíjate que sí lo leí hace un par de años más o menos, y no me acuerdo, pero sí le puedo comentar que se reúnen todos los países, los representantes de los países de la región cuarta, que es donde está México, que incluye el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, y definen los nombres de las temporadas a futuro, y hay algunos criterios interesantes. Tienen que ser de hombre y de mujer, tienen que ser en español, en inglés y en francés. Eso es una característica. Y la otra es que cuando un huracán es devastador o catastrófico, ese nombre se retira. Y entonces se queda para la memoria. El huracán, vamos a decir, en el caso de México, el Gilbert, o el Katrina, o el Vilma. Pues son huracanes que fueron tan destructivos que el nombre se retiró. Sí, la verdad es que como ya les comentaba al principio, les compartía, he sido como testigo justamente del paso de diversos huracanes, y la verdad es que sí es una experiencia muy difícil, ¿no? Por suerte tenemos a la ciencia que nos va comentando, ¿no?, más acerca de por dónde vienen y la intensidad. Sin embargo, esta vez ocurrió algo diferente. Y nos pregunta Elena Luis y, por ejemplo, también Rafael Velasco, dice, ¿por qué fue un huracán atípico que pasó de tormenta tropical a categoría 5 en tan poco tiempo, ¿no? En solo 12 horas se volvió un monstruo. ¿Por qué pasó esto, doctor? Bueno, eso es justamente lo que comentaba yo, que realmente no se sabe porque no se pronosticó adecuadamente. Pero las condiciones que se tienen que cumplir para que eso ocurra, y lo que muy probablemente ocurrió, es, en primer lugar, que la temperatura del océano sea alta, pero no solo eso, sino que la profundidad de la capa caliente sea extremadamente grande o relativamente grande. Entonces, esto se ve favorecido por la condición del Niño. ¿Qué es lo que pasa? Que con el fenómeno del Niño se forman unas ondas internas en el Pacífico ecuatorial, que cuando llegan a las costas de América, de Sudamérica,
generan unas ondas internas que van propagándose a lo largo de las costas, que se llaman ondas de Kelvin. Cuando pasan por las costas mexicanas, la profundidad de la capa caliente se incrementa, y además se generan remolinos, grandes remolinos anticiclónicos, como en el caso del huracán Katrina, que pasó por arriba de un remolino anticiclónico que tiene la característica de que la profundidad de la capa caliente es todavía mayor. Entonces eso es lo que yo creo que en primer lugar no se previó bien, y que los modelos todavía no están, pues no consideran tanto la cuestión oceánica, a pesar de que ya hay muchos artículos científicos perdón, y muchos resultados que indican que es sumamente importante. Y doctor, en segundo lugar, bueno, una cosa es la temperatura del océano y la cantidad de calor que se puede obtener del océano, que es una condición necesaria, porque de ahí va a salir la energía del ciclón tropical. Otra cosa muy importante es el acortante de vientos. ¿Qué significa esto? Que los vientos en donde está el huracán en niveles bajos y los vientos en niveles altos no sean muy distintos. Imaginemos ¿qué es bajos y qué es altos, ¿no? Digamos, alto para un huracán, la parte alta pues es unos 10 hasta 12 kilómetros de altura, y la parte baja pues son los primeros 2 kilómetros, ¿no? La parte media 5 kilómetros. Y entonces en la parte baja los vientos giran ciclónicamente y se acercan o convergen hacia el centro. En la parte alta los vientos giran en el sentido contrario anticiclónicamente y se alejan del centro del huracán. Entonces es una torre como de 10-12 kilómetros. Si los vientos arriba son intensos en una dirección distinta, pues destruye esa estructura vertical y la deforma, y ya pierde su capacidad de reproducirse. Entonces eso es una cuestión muy importante que se ha mencionado, y que en este huracán hay estudios que están sugiriendo que los vientos, si bien sí tenían una cortante, pero esa cortante favoreció la intensificación del huracán, contrario a lo que normalmente se dice. ¿Por qué? Porque si hay un viento intenso, en este caso asociado al jet subtropical, perdón, que ayuda a estos giros anticiclónicos en la parte alta, entonces ayudó a la divergencia o al alejamiento de los vientos del centro, y eso favoreció muy probablemente la intensificación del huracán. Una característica de estos vientos es que su escala espacial es relativamente pequeña. Entonces, si lo ubicamos relativamente mal, o si no se pronostica muy bien cómo van a evolucionar, sí tiene mucho impacto en la evolución del ciclón, mientras que hay otros sistemas de viento que tienen una escala grande, relativamente grande, y entonces el error que se pueda tener en ubicar esos vientos no afecta mucho el desempeño que puede tener el ciclón tropical. Entonces ese es un segundo factor que se está considerando mucho. Y tercero, pues que en general el planeta está en una condición de temperatura muy alta, y por lo tanto también tiene una humedad relativa más alta, o puede retener mayor cantidad, no humedad relativa, que puede retener mayor vapor de agua, porque el aire caliente puede retener más vapor de agua. Esas son las causas que muy probablemente favorecieron la intensificación rápida y que no se alcanzaron a identificar bien. Ya. Y doctor, ¿tienen algún registro, ¿no, de huracanes similares a Otis en otras partes del mundo? Bueno, Otis rompe muchos récords, pero digamos, huracanes de categoría 5 con vientos tan intensos como los de Otis, pues sí han ocurrido y ocurren. No son tan frecuentes, pero sí ocurren. Lo que no es tan frecuente es que toque tierra como categoría 5. Otros huracanes que alcanzan la categoría mayor, categoría 5, lo hacen fuera de la costa o lejos, y cuando se van acercando
van disminuyendo la intensidad de sus vientos, su categoría, y entonces, aunque alcanzaron la categoría 5 en algún momento de su vida, cuando tocaron tierra no tenían categoría 5. Y Otis sí tocó tierra con categoría 5. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se acercan a tierra, al tener interacción con la zona continental, pues tienden a debilitarse, y eso no ocurrió con Otis. Por eso es muy lógico pensar que la cantidad de energía oceánica era increíblemente alta para que pudiera ocurrir eso. Otra cuestión es que incluso huracanes que han tocado tierra con una gran intensidad, pues no, al menos en el caso de México, nunca habían tocado tierra en una ciudad con 1 millón de habitantes. O sea, también cuando, por ejemplo, Patricia, pues sí fue un huracán que tuvo una intensificación rápida, que fue muy que alcanzó la categoría 5, al final entró como categoría 4, etcétera, pero no entró en una zona poblada, entró por Cabo Corrientes, donde hay una población relativamente baja. Claro que fue muy destructivo, pero en el caso de Otis, pues entró en una ciudad muy grande, densamente poblada, y eso también es una situación diferente. Entonces, no solo es la categoría o la intensidad del huracán, sino estos otros factores lo que hacen que haya sido tan destructivo. Claro. Si llega a un sitio, si llega a un sitio donde no hay una ciudad, pues los impactos son mucho menores. Y doctor, ¿podrían ocurrir huracanes similares a Otis en un futuro? ¿Usted aquí cómo visualiza el futuro? ¿Tiene alguna opinión al respecto en las zonas costeras acá de México? Bueno, sí pueden ocurrir. Claro que sí. Lo que uno quisiera entender mejor es cuántos van a ocurrir cada 100 años, ¿no? O sea, esa es un poco la forma de preguntarlo, ¿no? Entonces, la realidad es que un huracán de este tipo, vamos a suponer que ocurría cada 200 años, y entonces a lo mejor ahora va a ocurrir cada 50 años. Y uno que ocurría cada 40 años, a lo mejor ahora va a ocurrir cada 10 años. Es decir, los eventos intensos más destructivos los vamos a ver con mayor frecuencia. Además de que, bueno, la población se ha extendido a más regiones, etcétera, etcétera. Cuando yo era niño, Cancún no había gente. Claro, exacto. Contaminábamos menos, doctor. Y por acá nos están llegando cada vez más preguntas. Recuerden a todos los que se acaban de conectar a esta transmisión en vivo. Estamos con el doctor Jorge Zavala, ¿no? Respondiendo a sus preguntas sobre la ciencia de los huracanes. Y tenemos esta pregunta de Rafael Velasco. Dice: ¿qué se debe recomendar a las autoridades de Guerrero para que los efectos sean menores en la población, desde evitar habitar en zonas vulnerables a cambios en la ley de construcciones en ese estado? Bueno, esa también es una gran pregunta, no solo para los habitantes de Guerrero o de Acapulco, pues lo mismo para los de Quintana Roo, los de Sinaloa, para los de todos los estados costeros. Prácticamente todos los estados costeros del país se ven afectados por ciclones tropicales, principalmente por frecuencia Quintana Roo y Baja California Sur, son los que los que sufren más impactos de ciclones tropicales en promedio. Pues lo que uno hace en estos casos está muy estudiado, son 3 medidas. Uno es, pues digamos, adaptarse, y eso significa construir con condiciones de acuerdo a los fenómenos que queremos evitar. Otro es retirarse, o sea, hay zonas en donde realmente pues son demasiado, vamos a decir, vulnerables, y entonces lo mejor es no construir sobre esas mismas regiones, y eso es básicamente lo que tenemos que considerar. Y esto no se puede generalizar, por ejemplo, para Acapulco, sino cada región de Acapulco tiene su propia problemática. Hay zonas con, digamos que el desbordamiento de ríos o de avalancha, o pueden ser vulnerables a avalanchas. Hay zonas
en donde el mar puede entrar, hay zonas en donde están muy expuestos a los vientos, etcétera, y entonces se tiene que analizar por regiones y tomar medidas de adaptación o de retirarse de una determinada zona. Ok. Y doctor, nos pregunta Roberto Arreguín, dice, ¿existen zonas más propensas a huracanes en las costas mexicanas? Y también tenemos por acá otra que también va como mucho en ese sentido. Si cree usted que en algún momento no solo afecte a las costas, sino también más a las ciudades del interior. Bueno, sí, estadísticamente los estados que reciben más impactos de ciclones tropicales o de huracanes son Quintana Roo, decía yo, y del lado del Pacífico, Baja California Sur. Después hay otros estados como Sinaloa, que reciben muchos impactos, Nayarit, Jalisco, digamos, pero en ese orden. Y en el lado del Golfo de México tienden a cruzar la península de Yucatán, o sea, entran por Quintana Roo, pero pueden afectar incluso como huracán que viene de tierra, saliendo hacia el mar, pueden afectar Yucatán y Campeche. Alguno puede entrar también por Yucatán o Campeche, pero como fue el caso de Cristóbal el año pasado, no, en 2020, Cristóbal, y principalmente el norte de Veracruz y Tamaulipas también estarían siendo más frecuentemente afectados, pero eso no quiere decir que no le van a pegar a un huracán, no va a impactar sobre Michoacán o no va a impactar sobre Oaxaca, etcétera, en cualquiera. Y es muy importante estar claro que el huracán más importante es el que afecta la localidad de uno. Claro. O sea, uno no puede decir, bueno, pues vienen 3 huracanes, pues no. El punto es uno que le pegue, como en este caso, a una ciudad con esta intensidad, pues puede ser catastrófico. Gracias, doctor. Y nos pregunta por acá Sofía González Galindo, dice, ¿qué tanto se invierte en ciencia atmosférica y oceánica en el país? Bueno, déjame contestar la pregunta anterior, la vulnerabilidad de las ciudades del interior. Conforme está una ciudad más hacia el centro, como la Ciudad de México, que es una zona densamente poblada, los huracanes, al dejar de estar en contacto con el océano, ya no tienen de dónde obtener energía, entonces empiezan a debilitarse. Pero eso no quiere decir que no puede haber impacto, sobre todo de precipitación. Entonces puede haber precipitaciones muy grandes, desbordamiento de ríos, deslaves, pero pues siempre los impactos más fuertes son más cerca de la costa. Pero no quiere decir, bueno, por ejemplo, Gilbert, el huracán Gilbert, le pegó muy fuerte a Quintana Roo, cruzó la península de Yucatán, después entró por Tamaulipas y al tener una interacción con la sierra generó una gran precipitación y se desbordó el río de Santa Catarina. No sé si has visto esas fotos de ese río, es una cosa increíble, en Nuevo León, en Monterrey, y murieron muchas personas. Y entonces Monterrey pues, no es un estado costero, no le pegaron los vientos muy fuerte, claro, pero la precipitación que se acumuló en pocas horas fue tan grande que se desbordó, bueno, no se desbordó, sino se vino una gran avenida en una zona que pues casi siempre está seco, no sé si han visto el río Santa Catarina ahí, y bueno, pues hubo pues una catástrofe. Entonces, hay que conocer cada región y sus vulnerabilidades, y sí están expuestas las ciudades que no son costeras, pero de todas maneras están más expuestas las costeras, ¿no? O sea, son más vulnerables. ¿Y la otra pregunta cuál era? La otra pregunta dice así, es ¿qué tanto se invierte en ciencia atmosférica y oceánica en el país? Bueno, pues desde luego se podría invertir más. Ha habido proyectos muy grandes, sobre todo después del derrame de petróleo de British Petroleum. En términos de oceanografía, hubo un proyecto muy grande del Golfo de México, financiado por el Fondo de Hidrocarburos, CENER CONACYT, y fue un proyecto que aumentó muchísimo el conocimiento del Golfo de México en todos sus aspectos.
de ecosistemas, de química, de geoquímica, de corrientes, de pH, de oxígeno, de edad de las masas de agua, de variabilidad de las corrientes, o sea, una gran cantidad de conocimiento, pero bueno, son proyectos finitos, ¿no? En ciencias atmosféricas, pues ha habido pocos proyectos tan grandes. Regionalmente, nuestro instituto pues ha tenido proyectos para estudiar la contaminación del aire en la zona de la megalópolis. No ha habido grandes proyectos para la atmósfera. Ha habido proyectos importantes a través de colaboraciones internacionales, pero pues hay mucho más que hacer. Pero yo diría que lo más importante es lograr más colaboración entre la academia y el sector público, y una colaboración continua, no solo para un caso en particular. Gracias, doctor. Y nos siguen llegando más y más preguntas. Agradecemos a todas y todos ustedes que nos están viendo. Y recuerden también que esta semana hemos estado colocando información a través de redes sociales, en el portal de Ciencia UNAM, en nuestro canal de divulgación de la ciencia en las diferentes redes sociales. Entonces, bueno, síganos por ahí y seguiremos ahora respondiendo a sus preguntas. Y ahora lo que comentaba, doctor, de esta sinergia, ¿no?, entre diversos actores, nos pregunta Silvia, ¿hay o habrá mayor colaboración entre los científicos de la atmósfera, ingenieros, arquitectos y desarrolladores para mayor certeza de la seguridad de los inmuebles que se hagan en la costa? Bueno, pues hay que trabajar para que eso ocurra, y de nuestra parte como instituto pues estamos muy interesados. Y también la verdad es que tenemos que repensar muchas cosas, incluso desde la academia, porque estamos muy organizados para el trabajo individual, las evaluaciones individuales, y necesitamos más trabajo colectivo y multidisciplinario y transdisciplinario para poder abordar temas tan complejos como estos. Gracias, doctor. Entonces hay que trabajar para lograr eso, ¿eh? Claro. Nos pregunta por acá Alejandro García, y también una pregunta similar, Rubiño Pérez dice, ¿hay alguna fórmula matemática para conocer la energía o velocidad y trayectoria de un huracán? Bueno, fueron varias preguntas. Una fórmula matemática para conocer la energía. Bueno, la energía cinética pues se puede calcular, proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad, y se puede sumar en todo el volumen del ciclón. Digamos, eso sería como energía mecánica. Luego la energía termodinámica, bueno, pues tiene que ver con la energía interna del sistema, es decir, la cantidad de calor potencialmente que tiene, ya sea como calor latente o explícitamente como una cantidad pues, dependiendo de su temperatura. Eso sería la forma de calcular la energía. Sí se hace, pues te dicen cosas como pues un huracán representa la energía que se consume en todo el planeta 200 veces. O sea, que te dan una métrica de la cantidad tan grande de energía asociada a un huracán. Y luego, la forma de conocer la trayectoria, bueno, en realidad lo que se hace con los modelos numéricos es conocer la condición actual de la atmósfera y pronosticar cómo va a evolucionar. Yo les comento luego, por ejemplo, si sabemos que vemos una pelotita digamos, que va a lanzar un pitcher, y ya la lanza el pitcher, entonces en nuestro cerebro tratamos de identificar la velocidad y la trayectoria que lleva y calcular en cuánto tiempo va a llegar a qué lugar, y entonces ahí ponemos el BAT, por ejemplo, es decir, bueno, pues va a pasar la pelota por aquí dentro de 0.1 segundo o 0.2 segundos. Entonces, lo que hacemos con la atmósfera es conocer cómo está la atmósfera, pero en 3 dimensiones, no solo en superficie. Entonces, si sabemos cómo se está moviendo en un momento dado, entonces, y ahí está el huracán, con las leyes de la física,
pues se sabe cómo va a evolucionar todo ese sistema. Entonces el huracán está inmerso en un sistema de vientos que define en buena medida su trayectoria, más aparte la propia dinámica del huracán influye en el sentido de la fricción y de la fuerza de Coriolis, pero básicamente lo más importante es el sistema de vientos en el cual está inmerso y se lo va llevando. Y aquí lo que falla, pues bueno, no necesariamente, en este caso de Otis, el pronóstico de trayectoria fue muy bueno, sí, desde el día 22 se pronosticaba que se iba a acercar a tierra y que estaría probablemente impactando en las costas de Guerrero, y eso casi no cambió a lo largo de los días. Entonces el error que se tiene en un pronóstico fundamentalmente se enfoca uno en la trayectoria o la posición que dice uno que va a tener el ciclón. Digamos, el error a 24 horas es dónde va a estar el ciclón mañana y dónde realmente estuvo, y se mide. Y el error en intensidad es qué intensidad de vientos vamos a observar mañana, y se compara contra los que realmente ocurrieron. Entonces, los modelos en realidad dependen de las ecuaciones de la física, de las ecuaciones de Newton aplicadas a los fluidos, que son las ecuaciones de Navier-Stokes, y que se resuelven en supercomputadoras. Son soluciones numéricas aproximadas, pero básicamente lo que tenemos es las mismas leyes de la física. Se conserva la energía, se conserva el momento, y si conocemos el estado de la atmósfera, en principio sabemos cómo va a evolucionar. Conforme pasa el tiempo, pues nuestro error va creciendo. Claro. Que normalmente a 24 horas el error ya es muy pequeño. Por eso también hubo una pues no diría yo pero digamos, nadie pensó dentro del medio especialista que podría haber ocurrido eso, pues. Claro. Y doctor, ya hemos hablado de la interrelación y de la necesidad, ¿no?, de trabajar con otras disciplinas, pero ¿qué hay de nosotros como sociedad? Preguntan acá en las redes sociales, dice, como sociedad, ¿qué debemos hacer qué debemos saber sobre los huracanes en el momento en el que vaya a llegar uno, y qué medidas debemos también tomar nosotros como ciudadanos? Bueno, hay una analogía, ¿no? Por ejemplo, quienes vivimos en algunas regiones afectadas por sismos, hemos aprendido que hay alerta sísmica, se hacen simulacros en caso de que ocurra un sismo, por dónde debemos salir, dónde nos debemos colocar, etc. En el caso de los sismos, de los huracanes, es una situación similar. Lo primero es cómo nos informamos, y ahí pues los sistemas de información están diseñados es mi opinión, están diseñados como considerando que se tiene buena información con más tiempo de antelación. Así están hechos los protocolos. Hay protocolos, existen en el país. Y entonces eso, una vez que se sabe que va a llegar un ciclón tropical, se tienen que tomar una serie de medidas por las distintas instancias del gobierno, ya sea la Marina, se cierran los puertos, qué se hace con los aeropuertos, Protección Civil traslada personal, se habilitan refugios, se trasladan víveres, etcétera. Se tiene que tomar una serie de medidas, pero eso requiere tiempo. Y como población, pues debemos estar informados y saber qué se debe de hacer. Ok, aquí estoy en mi casa, y en caso de un ciclón tropical, mi casa es un sitio seguro o conviene que me traslade a un refugio, y cuál sería el adecuado. Pues básicamente es lo que tenemos que saber, y idealmente yo diría que también deberíamos de saber cuáles son las vulnerabilidades del sitio en donde yo estoy. Se puede inundar, se puede haber un deslave de un cerro, puede haber marea de tormenta, o sea, ¿qué puede pasar en el sitio en donde yo me encuentro? Y eso se tiene que construir socialmente, ¿no? Como comunidades, con la ayuda de de Protección Civil local. Protección Civil tiene estructura federal, estatal y municipal.
Entonces, con las distintas estructuras, la academia debe participar para identificar las características de cada sitio. Y una cosa muy importante es que esas cosas están cambiando. Están cambiando con el cambio climático. Entonces, lo que antes era un nivel de riesgo, hoy puede estar cambiando. Y eso hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que identificarlo. Y las comunidades se van acostumbrando. Por ejemplo, en Cancún, pues la gente está más acostumbrada a los huracanes y sabe más o menos qué hacer, y ya viene el huracán y van a comprar víveres y protegen sus ventanas y ya saben qué zonas se inundan, pues. Pero una zona en donde ocurre un evento de estos cada 30 años, todos los que acaban de llegar hace 10 a esa población, pues si vienen de una ciudad donde no había huracanes, pues no están preparados. Entonces hay que trabajar con las comunidades colectivamente, o sea, no es una cuestión individual, sino sobre todo colectiva en cada región. Y lo que podemos hacer es eso, organizar, presionar a la autoridad, etcétera, para que se hagan los planes correspondientes, ¿no? Por supuesto, sí. Y no solo con las comunidades en las ciudades, sino también con las comunidades rurales, que también... Por supuesto, en todos lados. Y si es una ciudad muy grande, lo mismo que si es una comunidad chiquita. Cada vida hay que cuidarla. Perfecto, doctor. Y nos siguen llegando muchas preguntas, ya estamos como en la recta final, pero vamos a darle espacio a estas que nos están llegando. Nos pregunta Hugo Eduardo, dice, ¿cuáles fueron las principales estrategias de mitigación de desastres implementadas antes del huracán, ¿no? Y cómo influyeron en la respuesta a la tormenta? Bueno, yo los detalles no los conozco, pero México tiene un sistema, ¿no? Un sistema de alerta de ciclones tropicales, que es el CIAT-CT. Cuando hay un ciclón tropical que se acerca a las costas del país, se reúne ese grupo en donde está la Secretaría de Marina, el Servicio Meteorológico Nacional, está Protección Civil, está Senapred, está Comisión Federal de Electricidad, creo que Pemex, en fin, hay varias instituciones, y en esa reunión se evalúa el ciclón, se identifica qué municipios pueden ser afectados, se les asigna un nivel de alerta y con colores, 5 niveles, el rojo, el 5 es el 5, etcétera. Y para cada municipio, pues cada una de estas autoridades puede o no tener tareas asignadas. Esa es la forma en que opera el sistema de alerta de ciclones tropicales en México. Entonces, eso, pues están todos los boletines, son públicos de las reuniones que tuvieron, se puede saber cuánto se reunieron, qué características tenía el ciclón, cuál era el pronóstico oficial, qué municipios identificaron, todo eso es público, lo pueden consultar. Y lo que fue distinto fue que pues todavía a primera hora del martes pues no se consideraba que el ciclón alcanzara, en los escenarios de intensificación se hablaba de categoría 1, y a lo largo del día fue cambiando todo, ¿no? Y entonces estos protocolos que han demostrado que funcionan o han funcionado muchas veces, porque el número de fallecimientos y de daños que hay hoy en día son mucho menores que los que existían en el siglo pasado, todavía en los 80s, los 90s, y en este caso pues los tiempos no permitieron que operara, es decir, como que el sistema no estaba diseñado para una falla en el pronóstico tan grande. Pero pues habrá que revisar con cuidado y aprender y modificar los protocolos. Creo que la última versión es del año 2000. Hoy todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchísima gente tiene teléfonos celulares, eso cambia totalmente la capacidad de comunicación, de aviso. Es decir, hay cambios tecnológicos que permiten pues tomar otras medidas. Yo creo que es una de las cosas en que se tiene que trabajar en los próximos meses,
para revisar y actualizar los protocolos para atender casos como este. Entonces, aprender de este caso. Y doctor, nos pregunta David Altamirano, dice, ¿es correcto inferir que entre mayor sea la temperatura del agua que el huracán encuentre a su paso, mayor será su intensidad? No se puede generalizar, pero en promedio sí. Ok, perfecto. No es regla, o sea, puede un huracán pasar por aguas muy con temperaturas muy altas, y sin embargo, decía yo, la cortante de viento no ser favorable, hay intrusiones de aire con una humedad relativa muy baja, de aire seco, que no permite en los niveles medios o bajos, entonces eso va a destruir el huracán, aunque la temperatura del mar fuera muy alta. Ya. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Ya. Gracias, doctor. Nos pregunta por acá Mike Donowitz, dice, ¿estos fenómenos perturbadores de magnitudes tan fuertes afectan la biodiversidad? Pues sí destruyen, por ejemplo, en Quintana Roo, tomándolo como ejemplo, hay grupos que se dedican a restaurar los corales. Cuando pasa un huracán de categoría mayor, destruye los corales. Y entonces en forma natural se tardan mucho en recuperar. Entonces lo que hacen es van y ayudan pues lo que se rompió, tratan de acomodarlo, pegarlo, lo que sea. No sé qué me escuchen los especialistas, no es la palabra correcta, pero de colocarlo para que se pueda recuperar más rápido, ¿no? Entonces esto detiene el deterioro. Si vas por una zona de bosque por donde pasa el radio de vientos o la zona de vientos más intensos del huracán, pues tira todos los árboles. Y entonces puede destruir el bosque, y luego incluso eso, si se queda ahí tirado, después se puede incendiar porque ya va a estar muerto. En fin, sí hay afectaciones. Claro. Y bueno, pues como estamos en una situación muy difícil, pues lo que sí se puede hacer es intervenir para minimizar estos impactos. A posteriori, pues va uno y recoge el escombro, puede sembrar o puede ayudar a que se restaure el coral o lo que corresponde en cada región. Sí, por eso a todos los que nos están viendo, ya les comentaba hace un rato que tengo la experiencia de los huracanes allá en Cancún justamente, y justamente allá nos enseñan mucho el cuidado, ¿no? Y lo digo como también para mensaje para todos los que nos están viendo, la preservación de los manglares, ¿no? Como barreras naturales para mediar un poco estos grandes destrozos y estos grandes vientos que azotan cuando estamos en presencia de un huracán, ¿no? Entonces, la preservación del medio ambiente es sumamente importante, ¿no? Tenemos ya varias preguntas acá que hacen referencia justamente a esta interrelación con el cambio climático, y que también ya comentó el doctor Zavala, y que bueno, el papel de nosotros es crucial, ¿no? Para intentar mitigar este cambio climático que no solamente está trayendo más huracanes, sino una serie de problemáticas que nos afectan a todos como sociedad, y que como sociedad debemos responder ante ellos. Pero bueno, doctor, no me quiero extender tanto, nos siguen llegando muchas preguntas, ¿no? Así es que le pediría que nos fuéramos un poquito más rápido para intentar responder algunas de las que nos están llegando ahora. ¿Habrá modificaciones en la medición de los huracanes a partir de Otis? No, yo creo que no. Y nos puede comentar, nos pregunta por acá Jorge. Medición en términos de cómo se definen en intensidad, etcétera. Exacto, no. Sí. En las redes de monitoreo yo creo que sí, nos está mostrando que necesitamos monitorear más y mejor las condiciones atmosféricas y oceánicas. Claro. En eso sí, yo creo que a nivel nacional e internacional va a haber cambios. Perfecto. Nos pregunta José Guadalupe Mondragón, ya hablábamos un poquito de esto al principio sobre los cazahuracanes. ¿En México podríamos adquirir un avión cazahuracanes? Sí, ¿no? Con un porcentaje menor de lo que se va a gastar en la reconstrucción, por ejemplo. Y que definitivamente podría ayudar mucho, ¿no? Para conocer más acerca de estos fenómenos atmosféricos. Nos preguntan también por acá, ¿podría decirse que es el huracán más destructivo que ha sufrido México, Otis?
México sí, yo creo que sí. Hay que ver los números oficiales y demás, pero de entrada, pues todo indica que sí. Ok. Nos preguntan también, Octavio Ríos dice, yo vivía en Cancún durante el Gilberto en 1988 y en esa época no había cultura de la prevención y fue una pesadilla. Sí se pueden mejorar los protocolos de actuación para estos eventos. Definitivamente, sé que se pueden mejorar y tener una cultura de prevención, que eso también es muy importante, como ya mencionaba el doctor, ¿no? Tener como claro los refugios anticiclónicos, ¿no? Y estar muy alerta, sobre todo, de fuentes confiables que puedan ustedes obtener información para poder tomar decisiones y tomar sus propias precauciones. ¿Cuál es la reacción de la comunidad científica nacional e internacional frente a Otis, doctor? Bueno, hay una gran, ha creado un gran impacto. En la mañana comentábamos con el coordinador de la investigación científica, pues que tenemos una gran cantidad de retos asociados no solo por los huracanes, sino en general por el cambio climático y cómo pueden estar cambiando pues otras variables, por ejemplo las sequías, las inundaciones, etcétera, que tenemos que responder rápidamente para tratar de mitigar estos impactos, ¿no? Claro, pues ya estamos en la recta final. Doctor, no sé si quiera agregar algún comentario, algún mensaje para todos aquellos que muy amablemente se conectaron a través de nuestras redes sociales y que hicieron estas preguntas. Definitivamente no nos va a dar tiempo para contestar todas, pero algún mensaje que usted quiera dejarnos a todos nosotros. Bueno, en realidad hay muchas cosas que se pueden mejorar, sin embargo hay mucha información y muchos protocolos que están ahí, que son útiles y que pueden servirnos mientras las cosas se van refinando, ¿no? En particular hay mucha información en Senapred, nosotros tenemos algo de información y vamos a poner más información en la página del instituto. Uh-huh. Y me comprometo que antes de que termine el año tendremos bastante más información que pueda ayudar y que en el caso de los pronósticos atiendan los pronósticos oficiales más que confiables. Uh-huh. Una anécdota es que los nombres de los huracanes no se traducen. Entonces, decía yo al principio que se les dan un nombre en inglés, francés o español y entonces se reparten y también para género masculino o femenino. Uh-huh. Entonces son algunos comentarios nada más finales y pues estamos a su disposición. Muchísimas gracias por invitarme, Milagros. No, pues muchísimas gracias a usted, doctor, y gracias a todos los que se conectaron. Yo me despido, pero sin antes comentarles, ustedes saben de los diferentes centros de acopio. Aquí en la UNAM tenemos un centro de acopio en el cual pueden traer agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, artículos de baño, insumos para primeros auxilios, ropa en buen estado, cobijas y colchonetas, herramientas de manos. Y esto pueden ustedes traerlos al centro de acopio que está ubicado en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Entonces, bueno, para todos los que quieran, ya saben que pueden venir a traer estos insumos. Y bueno, yo me despido sin antes recordarles e invitarlos a todos los que no nos siguen, que nos sigan en este momento y que nos sigan a través de los diferentes canales de divulgación de la ciencia, de la revista Como Ves, de Ciencia UNAM, ¿no? Que estamos ahí siempre teniendo información para ustedes, ¿no? Información divulgativa y siempre trayendo temas para que ustedes puedan tener más información. Yo me despido, soy Milagros Vargas, agradezco a todo el equipo técnico que ustedes no están viendo ahorita, pero que está aquí atrás de mí, aquí adelante, otros por allá, pero bueno, es un gran equipo que conforma la Dirección de Medios de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Yo me despido, soy Milagros Vargas y nos vemos hasta la siguiente emisión. Gracias, doctor, y hasta la próxima. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.